En definitiva, se trata de reflexionar sobre qué es la ley, qué papel tiene la ley en la felicidad de la gente, en la vida, en lo que hacemos, para qué sirve la ley y en concreto para qué sirve la ley moral y también diferenciar la ley antigua de la ley nueva. Entonces tenemos que hablar de ley antigua, que sería la ley del Antiguo Testamento, y la ley nueva, que es la ley del Evangelio. A ver, ¿y esa palabreja rara de bienaventuranza qué es? ¿Qué significa bienaventuranza? O sea, la felicidad, ¿no? En definitiva es la ley, son reglas de conducta para ser felices. La bienaventuranza en este contexto, escrito con mayúscula, es el cielo. En definitiva, es que nos llevan al cielo. Podría haber puesto el cielo más que la bienaventuranza porque esa palabreja rara no se entiende apenas, ¿no? Bien, pues eso es lo que no hay que olvidar, que la ley no está puesta para simplemente para llevarnos bien, para que haya orden, no, está esto para conseguir la perfección total de ir al cielo, ¿no? Ser felices, no nos conformamos con menos. Características de la ley moral natural. Es decir, en este punto 416, en definitiva, nos está diciendo características de la ley moral natural. Entonces dice, primero, ¿qué es ley moral? Ley moral, ¿qué es ley? Ley son normas, ¿no? Ley moral, ¿qué significa moral? Normas de conducta humana, ¿vale? Eso significa moral, ¿no? Es decir, no son la ley, por ejemplo, la ley de las normas de funcionamiento de una cámara de vídeo, ¿no? Pues el manual de instrucciones, pues eso son las normas de la cámara de vídeo. Pero evidentemente ley moral es una ley de comportamiento humano, cómo se tiene que comportar el hombre. Y cuando dice natural, se refiere a que afecta a toda la naturaleza humana, así que no es una ley moral para unos pocos. Por ejemplo, la ley de los médicos, pues es la ley moral, cómo debe comportarse un médico. La ley de los militares, reglamento militar, pues es cómo se deben comportar los militares. O, por ejemplo, el reglamento de orden interno del centro, pues es cómo se debe uno comportar en el instituto, ¿no? Nuestras normas del instituto. Solo para nosotros. La ley del instituto no obliga, no son normas para la gente que pasa por la calle, son para nosotros dentro del instituto. Bueno, pues cuando hablamos de ley moral natural, nos referimos a que es la ley de la naturaleza humana, es decir, que afecta a todos los hombres, es la ley para todos, eso es la ley en ese sentido natural. No dice natural porque sea ecológica o biológica o que sea eco, que no está hecha con, se refiere a quién afecta, a la naturaleza humana, ¿vale? Entonces dice aquí, la primera característica dice que es una participación de la sabiduría y bondad de Dios, es decir, cómo son las normas de funcionamiento de la naturaleza humana, del ser humano. ¿Cómo funciona el ser humano? Pues igual que funciona Dios, es lo que hemos dicho al principio, si os acordáis, en la primera lección decimos, ¿cuál es la base de la moral? Pues la base de la moral es la dignidad humana. ¿Por qué tengo que ser bueno y no malo? Porque Dios es bueno y me ha hecho a mí a su manera. Luego yo, para funcionar bien, tengo que ser bueno, tengo que parecerme a Dios. Pues entonces en ese sentido dice que es una participación, es parecido, participa, es como que dices, es una parte de, ¿no? Como cuando dices un décimo es una participación de un número, quiere decir que es lo mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo, la misma bondad de Dios expresada en normas, en reglas para que el hombre sea bueno, ¿no? Eso es la ley. Dice que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. Si os acordáis, hablábamos también en la lección 3 de la conciencia. La conciencia no es más que un juicio, una afirmación. La conciencia es el acto en el cual se nos dice esto está bien, esto está mal, eso es la conciencia. Solemos confundir la conciencia con la propia razón, pero la conciencia no es la razón, la conciencia es el juicio de la razón práctica. Lo mismo que la razón me dice 2 y 2 es 4, eso es un juicio, pero no es un juicio sobre bien y mal, es un juicio de realidad, ¿no? Sobre la realidad, 2 y 2 igual 4. En cambio, cuando yo digo matar es malo, o es un juicio abstracto también, teórico, matar es malo, es un juicio de la razón teórico, no es la conciencia. La conciencia es cuando ese juicio se refiere a una cosa que yo voy a hacer o puedo hacer. Me enfado con una persona y estoy a punto de insultarla y en ese momento la conciencia, hay un juicio, yo oigo una voz, no oigo ninguna voz, pero bueno, como si dijera, no, no lo hagas, eso está mal. ¿Vale? Eso es la conciencia, el acto en el cual la razón juzga el bien y el mal. Entonces, lo que nos dice aquí este punto es que para poder juzgar la conciencia que una cosa está bien o mal, tiene que comparar con algo. Y esa cosa con la que compara es la ley. Yo no podría saber que insultar, que este insulto en concreto, esto es un insulto y es malo, si yo no supiera que insultar en general es malo. Gracias a que yo sé que insultar en general es malo, esa ley me ha dicho,
insultar es malo, la puedo aplicar la ley al caso concreto. Y la conciencia es el acto en el cual se aplica, es el acto en el cual se juzga, se dice, ojo, esto que vas a hacer es un insulto, está mal. ¿Vale? Entonces la ley, como digamos, nos permite distinguir el bien y el mal mediante la razón, en ese sentido. ¿Cómo lo hace? Ejerciéndolo por el juicio de la conciencia. Luego aquí es una cosa importante, que es universal e inmutable. ¿Qué quiere decir que sea universal e inmutable? Pues quiere decir que no cambia y que es para todos. Es lo que hemos dicho, eso va contenido en la palabra natural. Es decir, si es la norma natural, es la norma para todos los que tienen esa naturaleza humana. Sirve para todos los hombres, no sirve para los perros. Entonces, por ejemplo, si un perro muerde a una persona, pues son cosas de la vida, son cosas de la naturaleza perruna. Pero si un hombre muerde a un hombre, o un hombre muerde a un perro, decimos que está mal, ¿no? Porque no es propio de la naturaleza humana morderse, ¿no? Entonces no debería morder, a no ser que sea un acto de defensa, etcétera, ¿no? ¿Vale? ¿Me entiende? Pero si yo a una persona simplemente porque pasa por ahí delante de mí le muerdo, pues mal, ¿no? Entonces es universal, ¿vale? Para todos los tiempos. Será mal morder hoy y será mal morder dentro de 1000 años. Y fue mal morder hace 1000 años. ¿Se entiende? Es inmutable, no cambia porque la naturaleza humana no cambia. Claro, eso siempre y cuando aceptemos que la naturaleza humana no cambia. Hay personas que piensan que sí, que el hombre de hoy ya no tiene nada que ver con el del pasado. Lo vimos la semana pasada cuando os hablé precisamente de esa ley de educación. ¿Cómo la presentaba la ministra de Educación? La presentaba diciendo, necesitamos una ley nueva porque la ley que teníamos era una ley para una sociedad que ya no existe. Es decir, hay personas que piensan que los seres humanos de hoy no tienen nada que ver con los seres humanos de hace 100 años o de 50 o de 20, no tenemos nada que ver. Entonces, vale, entonces se entiende que en ese sentido también podríamos decir, si aplicáramos eso, ¿por qué tiene que aplicarse solo en el tiempo? ¿Por qué no tengo nada que ver con una persona de hace 50 años? Podría aplicarlo también en el espacio. No tengo nada que ver con una persona de Inglaterra, ¿no? Es decir, los ingleses tienen sus leyes y yo las mías y no tenemos nada que ver. Pues sí, pues no es cierto. Los seres humanos somos iguales. Lo mismo estamos en Inglaterra que lo mismo hace 1000 años. Vale. Entonces, la consecuencia de que sea inmutable, de que sea fija, de que esa ley no cambie, es que será la base de las demás leyes, de todas las leyes. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Si las leyes cambian, claro que cambian, porque cambian las circunstancias, pero el fondo de la ley, es decir, la ley moral que subyace, no cambia nunca. Por ejemplo, el reglamento de orden interno contiene cosas que pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, ahora hay un reglamento sobre COVID. Entonces decimos, a causa del COVID hay que abrir las ventanas y hay que mantener fresca la habitación. Y eso es una norma que va a cambiar, porque dentro de 2 años, si ya no hay COVID, cerraremos las ventanas y no hará falta. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ley no era inmutable, podía cambiar. Pero, ¿cuál es lo que hay inmutable? Lo que hay inmutable es una ley moral, que es la que dice hay que proteger la salud. La vida es un bien que se debe proteger en todas circunstancias. En las circunstancias normales hay que proteger la vida encendiendo la calefacción y teniendo las ventanitas cerradas para que no nos resfriemos. Pero en estas circunstancias, habiendo COVID, es más peligroso tener la habitación sin ventilar, porque puedes coger la COVID que cogerte un resfriado. Por lo tanto, elegimos la posibilidad de coger resfriado. Más vale cogerse un resfriado que cogerse... Combatiremos el resfriado con otras medidas que no impidan combatir la COVID. Nos pondremos un abrigo, nos pondremos una manta, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces no quiere decir esto que las leyes cambian y todo cambia. No cambia todo. Hay una ley que no cambia, que es la ley moral. Es decir, sigue siendo siempre la norma que hay que proteger la salud de todos. Entonces, para proteger la salud de todos, en un momento determinado el reglamento de orden interno, pero veis cómo depende, se ve cómo depende el reglamento de orden interno de porque hay que defender la salud de todos, en este momento obligamos a mantener las ventanas abiertas. Y cuando ya no exista este peligro, también por el mismo argumento, porque hay que defender la salud de todos, obligaremos a cerrar las ventanas y no ventilar tanto. ¿Se entiende? Por lo tanto, frente a los que piensan que todo cambia y que todas las leyes pueden cambiar y que lo de que hoy vale luego no valdrá, hay normas que siempre valen, ¿vale? Bueno, 417. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque se refiere a si la ley no cambia y la ley es fija y es para todos los hombres la pueden conocer, pues todos los hombres la pueden conocer. Pero de hecho todos los hombres la comprenden y la conocen igual. Incluso sobre cuestiones fundamentales, como por ejemplo el aborto o la eutanasia, hay gente que dice el aborto está bien o el aborto está mal. Hay gente que la eutanasia está bien, la eutanasia está mal.
pero además muy mal, ¿no? O sea, no simplemente, bueno, cualquiera, no, 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 es que está muy mal, ¿no? O no, está muy bien, ¿no? O sea, que hay gente que tiene opiniones muy dispares y sobre la misma cosa. No es que sean cosas, es que hablamos de cosas distintas, no, 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 hablamos de lo mismo. Bueno, depende. Por ejemplo, hay gente que la forma que tiene de conseguir que parezca bueno algo es camuflarlo. Hemos dicho, por ejemplo, el aborto, decimos, no es que el aborto es matar a un ser humano. Entonces, hay algunos que dicen, no, 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 es que no es un ser humano, es que son un montón de células, pero no es un ser humano, ¿entiendes? Es una forma de decir, claro, es que matar es muy fuerte. En cambio, la eutanasia nadie se oculta que matas, ¿no? Pero se busca siempre, en fin, es decir, hay cosas que no se ven tan claras como parecen ser. Entonces, ¿por qué las cosas no se ven tan claras? O por ejemplo, dices, hombre, no se debe comer carne humana, ¿no? Es decir, bueno, y ahí, ¿por qué los indios americanos, cuando llegaron ahí los españoles, oye, comían carne humana, ¿no? Es decir, oye, pero esta gente, ¿quién les ha enseñado a...? Entonces, ¿cuál es la raíz de esas diferencias? ¿O cuál es la raíz de, bueno, pues de que no todas las personas, o no siempre, es decir, hay cosas que las vemos bien en un momento determinado, pero luego en un momento de... Sí, tenemos que respetarnos, pero si me empieza a calentar los cascos, si alguien me empieza a insultar, al final no lo veo tan mal, no lo veo tan claro lo de que no le pueda yo responder dando un puñetazo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hay momentos o hay... No siempre la gente ve... ¿Por qué? Entonces, hay una respuesta que sería por ignorancia. Esta es la respuesta socrática. La respuesta de Sócrates, ¿sabéis quién es Sócrates? Era un filósofo griego. ¿Qué decía? Sócrates lo que decía es que la gente es mala por ignorancia. Si a la gente le enseñamos, todo el mundo obrará bien. Una vertiente de esto es la vertiente progresista. El progresismo dice, si las leyes son buenas, la gente, si cambiamos la ley, la gente cambiará. Cambiamos las leyes, la gente, si las leyes son buenas, la gente será buena. El buenismo, ¿no? O el progresismo, o por ejemplo, sí, todo tipo de buenismos, incluso por ejemplo la ley seca, esto que había en América, ¿no? Es decir, eran un tipo de progresismo así, de buenismo, de gente que decía, hay que prohibir el alcohol porque si prohibimos el alcohol la gente será buena, ¿no? Es decir, todo tiene, la ley, a ver, efectivamente la ley es necesaria, pero ¿la ley hace buena a las personas? Esa es la cuestión. ¿Eh? Pues la ley no hace buena a las personas porque hay muchas leyes buenas y la gente sigue haciendo cosas malas. Luego hay algo ahí que no es solamente cuestión de saber. Incluso nos dicen, todo es cuestión de educación. Si conseguimos la enseñanza secundaria obligatoria, todo el mundo será bueno. Pues vale, pero no todo el mundo llega a ser, no todo el mundo habla siempre bien, siempre queda un residuo, ¿no? Entonces dices, ¿por qué? Pues en definitiva, es por genética, es que hay gente mala, es que hay gente que es mala, mala, re mala, que es que no puede evitarlo, son malos, pues eso no puede ser, porque entonces habría dos tipos de hombres, ¿no? Entonces habría hombres buenos y hombres malos, hombres que nacen buenos y que nacen malos. No puede ser eso. Entonces, eso que hace que el hombre, a pesar de tener la posibilidad de hacer el bien, a pesar de conocer la ley, sin embargo, hay momentos en que se revela contra la ley o no la cumple o no la conoce incluso, pues eso es el pecado. Es decir, el pecado es esa cosa misteriosa que no es el momento ahora de explicar, aunque ya lo hemos dado cuál es el pecado, ¿no? El pecado es la transgresión de la ley, ¿no? La transgresión de la norma. Pero la transgresión de la norma explica, es decir, se explica por sí misma, es fruto de la libertad, pero es un misterio. En cualquier caso, lo que está claro es que la norma de por sí no hace buena a las personas. ¿Vale? Bueno, seguimos. Bueno, pues la ley antigua es la ley de Moisés, la ley revelada en el Antiguo Testamento, la ley que está en las tablas de los 10 mandamientos, la ley que dio Dios al pueblo judío cuando salió de Egipto, en el Sinaí. Dios se reunió con Moisés y le fue dando la ley. Los 10 mandamientos son: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, todo eso. Entonces, esa ley dice aquí que contiene verdades morales esenciales y accesibles a la razón. Por lo accesibles a la razón ya lo hemos visto, ¿no? Que es que toda persona puede conocer la ley moral por su razón. La razón es la que tiene que aplicar la ley, por lo tanto la tiene que conocer, ¿no? Vale. ¿Y luego qué quiere decir que es esencial? Que esencial es eso, que no cambia y que está toda la ley ahí, que no es que sea que digas, bueno, la ley antigua, la ley de Moisés, pues sí, muy bien y tal, pero era incompleta y por tanto caduca. Pues no, no era incompleta, era completa, ¿vale? Tampoco son, como he dicho, son accesibles a la razón, es decir, que no son verdades que las tuvo que decir Dios porque el hombre jamás las habría encontrado. No, no, son verdades que el hombre podía encontrar, pero precisamente porque el pecado oscurece la mente, oscurece la razón y nos confunde, pues Dios quiso que quedaran claras. Es decir, porque el pecado, decimos, claro, yo la primera vez que pego un puñetazo al de al lado,
veo, ojo, he hecho mal, eso está mal. La segunda vez ya me resulta más fácil, pero al final llego a pensar que pegarle al de al lado de vez en cuando un puñetazo lo necesita, le viene muy bien, ¿no? Es decir, al final ya se oscurece y ya llego a no saber, ¿no? Entonces, por eso es necesario que Dios revele, precisamente por el pecado, para combatir el pecado, para combatir, es necesario que Dios revele las principales verdades. Ahora, eso no nos puede llevar a pensar, entonces, claro, si ya las reveló Moisés, ¿para qué hace falta que Jesús volviera a hablar de moral? Pues vamos a verlo en la siguiente pregunta. ¿Qué aporta o qué le faltaba a la ley antigua, ¿no? La 4.19. Pues cuando decimos que la ley antigua es imperfecta, no quiere decir que es que contuviera normas contrarias al Evangelio. No es que Jesucristo viene a decir esto estaba mal, esto lo dijo Moisés, pero está mal, ¿no? No. Tampoco es que cada época tenga nuevos retos y entonces había cosas que eran imprevisibles y hay que cambiar, ¿no? Y hay que añadir cosas, ¿no? No. Es decir, no añade nada el cristianismo ni el tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, no, claro, es que, por ejemplo, la pornografía infantil, ¿no? Pues eso no estaba contemplado en el Antiguo Testamento, porque entre otras cosas no tenían dibujos, ni tenían fotos, ni internet, ni nada. ¿Cómo va a estar prohibida la pornografía infantil eh, en el Antiguo Testamento? Pues sí, sí está, todas las normas se pueden reconducir porque el Antiguo Testamento contiene una norma que es no cometerás actos impuros. Pero además, para que quede claro que no se trata solo de abusar de hecho con actos de las otras personas en su sexualidad, ¿no? Pues también tiene otro mandamiento más, o sea, no solamente especificaba no cometerás actos impuros, sino también no desearás, no cometerás, no tendrás deseos impuros. Es decir, incluso el Antiguo Testamento especificaba que también se puede pecar de deseo. O sea, no solamente se peca con una persona abusando de ella, sino que también puedes desear algo, hacer algo con ella, algo impuro. Eso también es un pecado. Entonces, de alguna manera, aunque no hace falta que especifique que la pornografía infantil es un pecado, eso ya el Antiguo Testamento, al decir que no tendrás deseos impuros, está contenido. O sea que todo, por tanto, en ese sentido, es inmutable y es universal y contiene todo, ¿vale? Entonces, por eso decimos que contenía normas, pues eso, universales. Pero lo que le faltaba no eran normas concretas, lo que le faltaba es la fuerza para cumplirla, es decir, la gracia del Espíritu Santo. Lo que faltaba es que, por así decirlo, en el Antiguo Testamento Dios empezó dando unas normas, pero no daba la fuerza o nada, no llenaba de razón, no de razón, las razones sí las daba porque había cumplido, pero no daba la fuerza para cumplirlas. Luego lo entenderemos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es eso de que faltaba la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Pues por eso, porque lo que viene a dar Jesucristo no es normas nuevas, sino a iluminar las antiguas y al cumplirlas Él y darnos el amor del Espíritu Santo, darnos la fuerza con la que cumplirlas. Claro que esto crea un poco de polémica, por decir, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente que vivía antes de Jesucristo o la gente que hoy día vive al margen de Jesucristo no tiene fuerza para cumplir la ley? Pues dice, hombre, pues no es que no la tenga, es que para cumplirla de alguna manera tiene que confiar en Jesucristo. Es decir, aunque no lo conozca, cuando una persona del Antiguo Testamento deseaba hacer la ley de Dios, Dios le daba esa fuerza, pero la fuerza se la da por Jesucristo. Es decir, esa fuerza no la tendríamos si Dios mismo no se hubiera encarnado, no se hubiera hecho hombre y hubiera hecho mostrado cómo cumplir esas leyes, ¿no? ¿Entiende? Bueno, es difícil de entender, pero yo creo que sí. Es decir, que todo hombre siempre recibe de Cristo la fuerza para ser bueno, ¿no? Aunque haya vivido antes de Cristo o aunque viva hoy día y no tenga ni idea de quién es Cristo. Cuando una persona desea ser buena, de alguna manera misteriosamente se conecta con Cristo y a través de Cristo, a través de la humanidad de Cristo, le llega al resto de los hombres la fuerza para ser buenos. Bueno, pero vamos a leer el 420 a ver si así lo entendemos mejor. ¿Cómo se resume la nueva ley? ¿Qué es lo que ha dicho Cristo de nuevo? Pues lo que ha dicho, lo que dijo, se resume en el mandamiento de amas a Dios, amas al prójimo. Ya está, amar a Dios al prójimo. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo que trae la ley de Cristo? Pues lo nuevo es la caridad, es decir, que se mete dentro de nosotros y nos hace posible cumplir eso que en la antigua ley era imposible cumplirlo sin amor, ¿no? Faltaba el amor, el impulso de la caridad, lo dice aquí. Entonces, en ese sentido, la pregunta que surge es, eh, una pregunta que puede surgir, es decir, y entonces, ¿es compatible cumplir la ley cristiana, estar sometido a una ley con la libertad o no? ¿Son libres los cristianos o como tienen que ser buenos, ya no son libres? Esa sería la visión de Nietzsche. Si conocéis a ese filósofo que se llama Nietzsche, él decía que la moral cristiana es una moral de esclavos, porque somos esclavos. Alguno podría decir,
Hombre, más vale ser esclavo de Dios que ser esclavo de la cocaína, ¿no? O de la ludopatía o del pecado en general, ¿no? Bueno, pues sí, pero no, no es eso, no es que sea que somos a medio esclavos y tal, sino que la respuesta es que en realidad la ley moral cristiana, la ley del amor, no nos resta libertad, sino que la hace plena la libertad. Es decir, podríamos comprenderlo si vemos una autopista, los márgenes, los bordes de la autopista no me restan libertad. Es decir, es que no soy libre porque no me puedo salir de la autopista. Es que si te sales de la autopista a 120, te la pegas, te matas, ¿no? Entonces, esos límites no son límites a la libertad. Es cierto que si yo elijo hacer el bien, eh, no hago el mal, pero eso no quiere decir que sea menos libre por elegir el bien. Entonces, en definitiva, la ley que nos indica dónde está el bien no nos está coartando, nos está perfeccionando. De hecho, lo vemos en sentido contrario mejor, ¿no? Si yo elijo hacer el mal, entonces me estoy estropeando. La próxima vez que quiera hacer el bien me va a costar más, va a ser más difícil, ¿no? Recordemos lo dicho sobre los vicios. Por lo tanto, la ley perfecciona, la ley no quita libertad. Eso solo se entiende si lo entendemos como el amor. Es decir, el amor, el que yo, por amor a una persona, si amo a una persona, deje de amar a otra, no es que sea menos libre. Yo no me siento menos libre por amar a mi mujer o que tenga novia por amar a su novia. No, no soy menos libre por dejar de poder amar a otros. Es que yo me realizo y me perfecciono de esa manera, ¿no? Vale, me estaría siendo estropeando mi vida si me fuera con otra, ¿no? Sería. Vale, seguimos con la 4.21. ¿Dónde está la nueva ley? La nueva ley está en la predicación de Cristo y en concreto en el Sermón de la Montaña. ¿Cuándo dijo Cristo su ley? ¿Cuándo expresó su ley? En el Sermón de la Montaña. Entonces, el Sermón de la Montaña es una predicación que empieza por una cosa que se llaman las bienaventuranzas, que dice Jesús, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pobres, porque es como una especie de paradoja. Dice, bienaventurado el que lo pasa mal, porque tendrá bienes, ¿no? Bienaventurado. Entonces, ¿en qué sentido puede decir Cristo que es bienaventurado, que tiene suerte el que lo pasa mal, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Que los cristianos son masoquistas? ¿Confunden el bien con el mal? No, no confundimos el bien con el mal. Tampoco es que digamos que el mal en realidad, es poca cosa, esto pasa enseguida, tranquilo, que no hay mal que 100 años dure. No, no, no le quitamos valor al mal, el mal es malo. Y tampoco es que seamos estoicos, en el sentido de el estoico es el que dice, tú aguanta, muerde los dientes y aguanta que pasará y tal, y que no te afecte lo más posible, ¿no? El nirvana, los budistas, ¿no? No se trata de que el mal no te afecte, se trata de que el mal debe ser vencido, pero para eso hay que sufrirlo, ¿no? Hay que superarlo, ¿no? No vale saltar, no se supera saltándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo en definitiva, cuando Cristo está hablando del que sufre, está hablando del amor, de su propio amor, está hablando de sí mismo, en realidad está diciendo, bienaventurado el pobre, bienaventurado el que llora, el que sufre, porque si lo supera, se está pareciendo a mí, que he sufrido todo eso y he muerto y he resucitado, es decir, y he superado con el amor la muerte, ¿no? He superado con el amor el dolor y todo lo malo, ¿no? Entonces, en ese sentido está hablando de su propia vida, de que las bienaventuranzas reflejan la vida de Cristo, que si nos hacemos semejantes a Cristo, seremos felices. Y luego, por último, cuando dice propiamente el Sermón de la Montaña, es que Cristo habla de la ley y dice, habéis oído que dijo Moisés, no matarás, pero yo digo, si insultas ya estás haciendo algo malo. Entonces, ahí Cristo no está anulando la ley antigua, tampoco está aportando nuevas normas, sino que está llenando de sentido, llenando de amor, dando esa fuerza, como hemos dicho al principio, ¿no? Lo que está haciendo, lo nuevo, es que está haciendo en el Sermón de la Montaña es señalando que la nueva ley llena la antigua con un amor que hace posible cumplirla, ¿no? Bueno, y dicho esto ya nos vamos al Cajut porque es que no da para más. Nos vemos el próximo día, sea cuando sea. Que paséis buen fin de...